Hola, mi nombre es Jorge Marroquino y les explicaré cómo hacer electrodos de disco rotatorio de bajo costo. En pantalla vemos un electrodo de carbón vítreo de la marca Metron. Yo estimo que uno de estos electrodos tiene un costo aproximado, debe estar en $500. La idea es que lo podamos fabricar por un 2% de ese valor, es decir, alrededor de $10. Bueno, básicamente lo fabricaremos en dos partes. La primera parte, esto es, digamos, como la radiografía del electrodo. Hay una parte que es la parte conectora, que acopla a unas dimensiones de tornillo M3. Y esta es la parte donde está precisamente el disco expuesto, que es el que realiza la medida. Este es el electrodo de trabajo. Y aquí lo veríamos, es esta parte. En el laboratorio tenemos un equipo también de Metron, el 797. Él tiene los tres electrodos. El electrodo de trabajo, que es el que vamos a fabricar, el electrodo de referencia y un electrodo auxiliar. La idea es que el electrodo que fabriquemos se pueda conectar al equipo, al 797 y a cualquier otro equipo que se pueda o que funcione de la misma manera con un conector M3, que es como el estándar. El electrodo tiene dos partes. La primera es esta parte que es la parte que acopla contra el potenciostato. Esa parte la construimos con tornillos M3, con las tuercas del tornillo M3, que es la medida del potenciostato. Debe hacerse, digamos, esta estructura, esta pequeña estructurita aquí. Por la altura. Sí, la altura que no se ve. De la medida, digamos, de donde va a acoplar justamente. Está bien. Y esto se construye aparte. Y luego las dos piezas se unen. Entonces esa es la primera parte que vamos a hacer. Entonces tomamos el tornillo, le ponemos las tres tuerquitas así tal cual como se ve aquí en la imagen. Y le ponemos teflón. ¿Por qué teflón? Porque resulta que la resina puede meterse acá como en los huequitos y ya eso queda sellado y nunca más se va a poder No, volver a claro. soltar. Entonces nada, le ponemos el teflón. Dejamos que quede bien amoldadito. Entonces ahí ya no va a haber el problema de que la resina se nos meta acá por el No, huequito de claro. la... Listo. Entonces ahí vamos con la siguiente pieza. Entonces tomamos la jeringa y le cortamos la parte superior. Dejamos por ahí hasta 6, yo creería que hasta 6 está bien, 6 o 7. Entonces la Listo. vamos a cortar. Entonces ahí está, le cortamos la partecita. ¿Para qué es esta partecita? Pues para hacer precisamente esta pieza que está aquí. Tal vez la corté demasiado corta. Posiblemente, veamos. Sí, creo que la corté demasiado corta. Vamos a cortar una más larguita, tal vez hasta 1, yo creería. Normal, la pueden cortar con el bisturí, pero tienen cuidado que como uno le hace bastante fuerza no se les vaya a zafar el bisturí por ahí, se cortan un dedo. Aquí está. Y lo que vamos a hacer es poner esta pieza, como este es un tornillo, simplemente lo vamos a atornillar justamente en ese huequito que está allá. Ahí está el huequito, entonces lo vamos a Queda atornillar alineado. para que quede Sí. precisamente recto. Entonces, ahí lo ayudamos un poquito con la mano. ¿Hasta dónde lo llevas? Hasta donde entre las tres cerquitas. La idea es que ya miramos el electrodo. Vamos a ponerlo aquí un momento. Ya miramos precisamente eso. En este, por ejemplo, se ve perfectamente, porque este no está coloreado. Lo que pasa es que Ah, los otros estaban coloreados para guardar el secreto industrial. Pero entonces, venga, lo miramos en este, de pronto lo enfoque mejor. No sé si ahí lo está enfocando y creo que lo está enfocando. Entonces acá se ven las tres tuerquitas. ¿Hasta dónde se lleva mm, la tuerquita? Tratemos de dejarle un espacio entre la resina y el final y donde está está la bien. tuerquita. Porque si la tuerca queda expuesta, de pronto eventualmente ¡pa! Se va a terminar saliendo. Claro, claro. Entonces, si le dejamos un poquito sumergida, incluso ahí se ve. En Claro que estos, está, sí, que está todo bañadita. sí, y Mm, que está como a 1 milímetro. Entonces, esa es una buena medida. mm. Entonces, es lo que vamos a hacer exactamente aquí. Entonces, con destornillador, digamos que la primera parte es con la manito, pero ya después es bastante complejo porque eso se pone bastante duro. Entonces, con destornillador, y entonces ahí la vamos llevando hasta donde la tuerquita quede más o menos a 1 milímetro.
mueve pero ligeramente. Ah, ese es el secreto industrial, las tuerquitas esas. Entonces, el trabajo ideal es trabajar, digamos, en cabina de extracción. Ahorita lo estamos trabajando así porque pues, somos muchas personas, entonces no todos podemos ver el trabajo en la cabina. Entonces lo estamos trabajando aquí al aire libre porque digamos que esta resina tiene pues bastantes componentes muy volátiles y pues la idea es exponerse lo menos posible. Y bueno, obviamente en un lugar cerrado nos vamos a exponer demasiado, mucho más, digamos que se va a concentrar. Pues ahí está. Seguramente no sé si alcanza a enfocar bien, de pronto quitando esto. Dale, y lo llevaste hasta la base de la primera tuerca. Pero no está totalmente hasta la base. Él tiene ahí Hace un un poquito. espacio pequeño, Claro, digamos que para si lo. lo observa bien, Ah, claro, tiene, para que, para que entre y cubra. sí, exactamente Listo. como este que está aquí. Está bien, O sea, listo, que bien. no está total. Si yo lo hubiese dejado totalmente hasta la base, esta tuerca que estamos viendo Claro, queda acá expuesta. estaría pegada Mm. a la superficie y no, la idea es que no quede pegada justamente a los bordes. Entonces ahí vamos a hacer la primera mezcla. Un recipiente, ponemos la resina. Esto es resina poliéster, se puede hacer también con la resina epóxica. Hay una que es para mezclar dos gemelitos, unos gemelitos que se llaman A y B, Sí. la busca así. Y funciona igual, digamos que uno simplemente hace la mezcla en un frasquito. Esta debe ser alrededor del 5%, podríamos hacerla por peso, pero pues también digamos cuando uno ya le tiene más o menos la medida, pues bueno, hace Sí. la adición del catalizador, mezcla bien. Digamos, esta reacción es exotérmica, entonces lo ideal es no pasarse demasiado en catalizador. Creo que no tengo. Y lo depositamos dentro del recipiente. Lo bueno es que como es bastante líquida, vemos que se va a moldar bastante bien. Tenemos acá ya la piecita en molde. Podría usarse cualquier molde en esencial, pero pues la jeringa creo que es la más Ah, indicada. O sea, y le da además uno el por. diámetro y le da Claro. la forma y además como es muy lisa, esta resina toma bastante la forma de las superficies. O sea, si uno la expone en una superficie rugosa, por ejemplo, como podría ser si yo le pongo en el dedo y si la hago sellar en mi dedo, ella va a tomar la forma de mi huella. Entonces, digamos que entre más lisa sea la superficie, inclusive entre más lisa sea la superficie, la resina tiende a tener como mayor claridad en la superficie. Toca dejarlo vertical, obviamente. No, no es No, que lo claro, vamos a bien. servir y lo vamos a poner de lado porque pues se va a salir la resina del recipiente hasta que no selle. ¿Cuántos tiempos sella? Yo estimaría más o menos en 2 horas está sellando, 1 hora y media, 2 horas. Inclusive ahí tiene como tiene una burbuja. No sé si se ve en cámara, pero tiene una burbuja que tenemos que sacarse. Porque si no ella no se va a salir. Listo, ahí se salió. Entonces ahí la dejamos y lo ponemos a secar. Entonces el otro quedó sellando, acá tenemos otro que fue hecho previamente, que ya está sellado. Entonces lo que vamos a hacer es sacar el tornillo. Listo. Y una vez salga el tornillo de acá de la punta de la jeringa que fue donde se quedó atornillado para que la pieza quedara totalmente recta, entonces separamos la pieza del cabezal. Este tornillo, por ejemplo, acá se ha expuesto porque, este es un ejemplo, este es un ejemplo, pero este tornillo para que no se adhiriera tenía que haber tenido resina, tener teflón hasta fuera del contacto de la resina, o sea, debía haber estado todo el tornillo Cubierto. por teflón, cubierto por teflón. Entonces aquí tenemos la pieza lista, entonces vamos a hacer la otra pieza. Entonces tomamos la jeringa, medimos más o menos cuánto necesitamos
el tamaño del electrodo y la cortamos. Igual necesitamos cortarla porque es que esto tiene acá una parte más estrecha, precisamente para que el émbolo no se... Acá tiene una parte más estrecha para que el émbolo no se salga. Entonces obviamente si nosotros intentamos hacer el molde, pues cuando lo vayamos a sacar no va a Claro, salir. no va a salir. Entonces toca cortarle la cabecita acá a la... Entonces acá tenemos ya el corte. Y vamos a hacer la otra parte de la pieza. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para eso necesitamos el alambre de cobre. Le cortamos un segmento más o menos del tamaño que necesitamos del electrodo. Y es importante al electrodo hacerle esta curvita que se ve acá. Ahí en video se ve que el cable de cobre no viene recto, sino que tiene cierta curvatura. Profe, aquí está. Acá, por ejemplo, acá este otro que está fabricado en cobre y tiene una punta de grafito. Entonces es importante que esto tenga esa curvatura. ¿Por qué? Porque noté que cuando uno lo deja recto y uno lo atornilla, finalmente termina sacando esa, digamos, esa presión de acá del tornillo que le está generando en el equipo. Cuando ingresa el tornillo ingresa por acá, tengo uno, el tornillo ingresa Hmm. y le genera presión a la barra y la barra termina saliendo. Ah, sabía. Entonces, si uno le hace esta curvatura, olvídese, primero se rompe que salirse. Entonces, Claro, es para claro, eso, claro. para evitar que cuando él. Y entonces, cuando le haga presión, pues va a llegar hasta un punto y ya hasta ahí y no va a entrar más. Sabía. ¿Listo? Entonces, le quitamos la fundita. Entonces, cogemos y cortamos y luego giramos, 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 giramos. ¿Y salió? Entonces, esta parte que está dura giramos, giramos, giramos y debería salir después de girar, 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 girar. ¿Listo? Ahí está. Tiene como un plástico, ¿no? ¿Qué? Esa barra, Aquí no. ¿no? No, ahí ya está expuesta. Esta es la Claro, fundita que lo cubre y ella aquí ya está totalmente expuesta. Entonces dejamos una parte que quede recta y doblamos la otra. Listo. El asunto es que tenemos que cortarlo exactamente a la medida, o sea, a veces queda mucho más largo. Por ejemplo, este quedó, ay, tratando de sacarle la bolsa. Quedó mucho más largo. Entonces lo que vamos a hacer es cortar aquí y cortar acá. Ah, eso sí es normal ahí. Toca eso sí tomarle la medida que es. El foco es como aquí. Listo, ahí está. Ahora esto le queda esta punta, como se puede ver ahí. Y la idea es que no le quede esa punta, porque cuando nosotros intentemos acoplar el tornillo, por acá tengo un modelo de este tornillo. Este es un modelo del tornillo que tenemos en el potenciostato. Sí, sí, pero este es un modelo del tornillo que tenemos en el potenciostato. Entonces, por dentro, esto es lo que va a pasar por dentro. Entonces, cuando nosotros estamos atornillando nuestro electrodo, él va a comenzar a subir, a subir, a subir y va a tocar. Entonces, ¿qué pasa? Veamos cómo es el contacto ahí. Es complejo. Entonces, vamos a tratar de que esta superficie quede plana. Como lo hacemos con lija de este tipo industrial. Eso que aquí estamos lijando algo. Entonces, ahí ya vemos. Ahí ya podemos observar que ya no es, bueno, que no está enfocando bien. Tal vez así. Entonces ahí ya vemos que es planito. La otra parte, el otro segmento sí está puntudito. Este es plano. Entonces es importante.
Otra cosa que yo estaba haciendo que no sé si lo vamos a hacer aquí en cámara, creo que no porque nos queda lejos una conexión, es que vamos a soldarle aquí en la parte de la superficie, le vamos a soldar un poquito De estaño. de estaño, un poquito de estaño. Eh, ¿Por qué le estaba soldando yo el poquito de estaño? Porque yo he visto que de pronto este cobre tiende a pasivarse. No sé si han visto de pronto un cable de cobre Ahora que se viejo empieza a oxidar. que se pone verde. Mm. Y entonces, Es forma del oxicloruro. ok, Mm. sí, entonces eso digamos que es, en cierta medida es aislante. Mm. Mientras que el estaño no, primero no le pasa, yo supongo que le debe pasar eventualmente cuando esté muy expuesto, Mm. pero también es más blando. Entonces cuando nosotros intentemos acoplar la pieza, aquí cuando estemos atornillando, pues si acá hay una puntica de estaño, él se va a deformar y va a tomar la forma del conector allá del potenciostato, que es este es un modelo, Mm. exactamente es un modelo. Entonces él va a tomar esa forma cónica y va a acoplar perfectamente. Entonces no lo vamos a hacer en cámara, pero generalmente se hace, simplemente toman un cautín, calientan la pieza, no la van a sostener con los dedos, la sostienen con Mm. una pinza, lo hacemos como si lo estuviéramos haciendo. Calientan la pieza y ponen el poquito de estaño que quede aquí, una, una, una bolita que quede aquí, pegadita. O inclusive que la cubra, simplemente que la cubra porque es lo que acabamos de decir. Evitamos que quede expuesta a la superficie del ambiente y que eventualmente se oxide, porque esto podría durar guardado, no sé, un año. Y entonces, al no estar usándose durante un año, pues esta parte que está expuesta al ambiente se puede pasivar y cuando lo volvamos a conectar, pues ya descubrimos que no funciona. Entonces, eso. Entonces se pone aquí, calienta la pieza y se pone un poquito de estaño. No lo vamos a hacer en cámara, pero es lo que debería hacer. Y lo siguiente que vamos a hacer es ¿Y en qué momento pulís el otro extremo? el otro extremo. Bien, Mm. la pregunta, bien. La idea, al principio yo los estaba poniendo en Al este mismo comienzo. momento, Mm. pero pues me imaginé que es mejor pulirlo al final con todo y Y resina. sí. De Entonces, paso lo dejas todo niveladito. sí, tal Mm. cual. Y es más, uno pierde tiempo, digamos, en este momento puliéndolo, lo podríamos pulir aquí, pero entonces después cuando pongamos la resina, pues que la resina no cubra completamente, entonces igual vamos a tener que volverlo a pulir. Está bien. Entonces es eso. Entonces vamos a ponerle teflón. Aquí tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque le vamos a poner teflón, pero la idea es no cubrir la parte de arriba, porque si cubrimos la parte de arriba, pues cuando lo vayamos a conectar, no va a haber, no va a haber, o sea, no va a estar en contacto los dos metales porque va a quedar cubierto por ejemplo ahí, así no debería hacerse. Quedar. Que para que lo hacemos ya les muestro por aquí. La idea es que quede libre. Aquí recordemos que va a ir el estaño. Entonces eso, ya lo envolvemos. ¿Qué tanto? Pues lo suficiente como para acoplar en la pieza que ya acabamos de desmoldar. Entonces la idea es que acople aquí y que acople a presión. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a poner en la jeringa y si esto no está sellado, cuando le pongamos la resina se nos va a ir allá adentro. Y si se nos vaya adentro, pues ¿qué va a poder pasar? Que digamos que se nos solidifique aquí encima. Y si se nos solidifica ahí encima, pues nada, olvídese del contacto. Ya Ahora su volvemos a lo electrodo no mismo. funciona. Está bien. Entonces se le pone el teflón y queda... Esto porque se me rompió aquí lastimosamente. Pero cuando no se rompe, o sea, cuando uno saca el tornillo sin hacerle fuerza, sin hacerle cosas raras, eso uno lo saca completamente con el destornillador y esta pieza debería salir completa, sin romperse. Si se le rompe, pues toca volverla a hacer. Entonces eso y que acople a presión. ¿Listo? Entonces ahí acopla a presión. ¿Listo? Tomamos la otra pieza e introducimos nuestro electrodo. Ahora ahí uno podría medir la conductividad con el teste para garantizar cualquier cosita. Sí, Mm. sí, tal cual. Lo Mm. incluimos en el video del comentario. Mm. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo que acabo de decir, si digamos esto queda mal sellado, o sea, nosotros podemos ahorita medir la conductividad y mide, Claro, y pues después cuando lo saque lo volvés a hacer. y ya no mide. Ajá. Entonces, eso. Entonces ahí está. Y está listo entonces para sellar la segunda parte.
Entonces lo vamos a hacer. Entonces aquí tal cual, aquí se siente caliente. Claro. Y eso es importante esa parte porque ya vamos a ver qué más tenemos que hacerle acá a esta pieza para que nos quede recta. Entonces vamos a hacer primero la mezcla y ahora sí ya miramos. Entonces acá está. Y lo vamos a poner. Yo generalmente trato de que haga un hilito porque eso ayuda inclusive a que se salgan las burbujas, pero pues como aquí hay, digamos, una cámara de vacío, como que no va a haber tanto lío. Listo. Y es más, creo que ahí, bueno, va a haber un poquito de lío porque lo serví demasiado rápido, es posible que haya quedado una burbuja allá abajo. Pero, y es más, se metió aquí por el lado donde está roto, de pronto repara esa parte, inclusive cuando saquemos este es posible que este quede serviendo. Se me olvidó, eso sí, decirles una cosilla, pero es que como no teníamos el esmalte, entonces ahí está. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar en posición vertical. Aquí por lo que la cámara está así como en diagonal no se ve bien, pero la idea es que quede en vertical sellando. ¿Listo? Lo vamos a dejar en vertical sellando donde sea. Entonces, bueno, es importante ponerle este aislante. Esto en realidad es esmalte. Es posible, o sea, no, digamos que no lo he comprobado, no he hecho las pruebas, pero es posible que se filtre algo del electrolito de soporte o en donde se ponga el electrodo en contacto. Y entonces, para evitar que haya más superficie en contacto, pues le ponemos el esmalte. Hay algo importante y es que como la resina se calienta, entonces hay ocasiones en las que esto toma cierta curvatura, o sea, digamos que se deforma. Para evitar que se deforme, lo que vamos a hacer es envolverla en aluminio, en esta lámina de aluminio. Lámina de aluminio, bueno, ya sabrán dónde la pueden conseguir. Entonces, la idea es eso. Entonces, esta lámina es muy fácil de trabajar, la verdad, uno después de que ya la ha sacado ya con unas tijeras así normales, ya estas tijeras son de estas de jardín, y con estas ya es suficiente para sacar la lámina. Entonces, ¿qué hace uno? Vea, hace lo siguiente, toma donde hemos puesto el electrodo a sellar y lo envolvemos en la lámina de aluminio, porque la idea es que quede muy fijo, que nos haga de soporte. Entonces, está la jeringa, aquí ya selló, este es un modelo, obviamente ya había sellado previamente, pero bueno, lo que van a tener es el electrodo ya metido. ¿Cómo lo sacamos? Básicamente lo empujamos aquí por la parte de abajo, porque él va a estar pues un poco fijo, o sea, no va a estar pegado, pero va a estar fijo a la pieza. Entonces sacamos acá la pieza, ya está. Obviamente no va a estar así pulida como está esta, sino que va a tener aquí una superficie que vamos a entrar a pulir. Entonces acá tenemos un modelo en el que les voy a mostrar cómo se terminaría puliendo. O sea, no va a quedar así, va a quedar así, pero pues les voy a mostrar cómo se termina puliendo, porque recordemos que esta punta nunca la pulimos. O sea, ese que está allá, ahí está sellando precisamente, está en vertical. Nunca se hizo el proceso de pulido, entonces lo vamos a pulir. Entonces para eso usamos, no, tal cual, la lija. Vamos a frotar contra la lija toda la pieza. O sea, tanto si le sobresale, por ejemplo, un pedazo de aquí de cobre, no importa, porque ya sabemos que la lija lo soporta. Así. Y vamos a ir disminuyendo en tamaño de lija. 120, luego una 200, una 400, una 600, hasta que la superficie nos quede algo como este. Y listo, ya esto, ahí está el electrodo. Lo importante es pues medir que tenga la continuidad. Y listo. No es más, eso es todo el electrodo. No, creo que es una versión mejorada por ejemplo, de estos. ¿Cuál es el asunto de estos? Es que estos, como necesitábamos una punta de un material, en este caso grafito, entonces lo que tocó hacer fue un cuerpo de cobre